La historia de México está plagada de terribles casos de represión que van desde la matanza de estudiantes de Tlatelolco en 1968 hasta los 43 desaparecidos en Ayotzinapa en años recientes, pasando por el ataque de los halcones contra la marcha del 10 de junio de 1971, el Festival de Avándalos Rocky Ruedas o el Movimiento de Defensa de la Tierra de Atenco en 2001, entre otros tantos eventos. La ciudad de Guadalajara no es una ciudad privilegiada en el tema. Aquí también han sido reprimidas distintas manifestaciones, en su mayoría juveniles o en el mejor de los casos ignoradas. Los hechos ocurridos durante el Tlajomulcazo también nos mostraron que el gobierno era una moneda con dos caras iguales. La década de los años 90 fue una década de grandes cambios hablando culturalmente. Esta fue una generación convulsa, a punto de conocer el Internet y ya muy acostumbrada a los otros medios de comunicación existentes. El rock and roll no estaba muerto, estaba corriendo en silencio por el flujo constante del tiempo. Los jóvenes con sus melenas estaban esperando poder ir a conciertos, expresarse, sacar esa furia que uno lleva dentro cuando vive en una sociedad reprimida y de doble moral. Los jóvenes querían escuchar propuestas que no fueran lo que se transmitía en Televisa los domingos por la tarde. Querían tener contacto con las grandes bandas del mundo que por esa época solo llegaban a la Ciudad de México. Es así como en un pequeño lugar en el centro de Guadalajara, ahora abandonado, nace un proyecto con el nombre de Centro Cultural Roxy. Alrededor del mundo y en algunas otras ciudades de México también surgieron otros lugares con el mismo propósito. Este proyecto lo encabezó un joven entusiasta llamado Rogelio Flores, con la esperanza de poder vivir de las regalías de ofrecer cultura en sus diversas manifestaciones a un público no muy familiarizado con las mismas, pero ávido de experimentarlas. Llego a la ciudad en 1979. Venía de vivir en el DF. Ese mismo año descubro, caminando por el centro de la ciudad, el Roxy. Y fue así como tuve una gran infatuación. Fue sorprendente encontrarme con un lugar con ciertas características arquitectónicas que lo hacían, digamos, sui generis ante mis ojos. Y pensé, no es posible que tenga estas características y esté en estas condiciones de abandono y deterioro. Pero se puede decir que pasan 10 años hasta que yo tuviera algo que ver con el Roxy. Me di a la tarea de investigar quiénes eran sus propietarios y demás. Se dan las condiciones, aunque no tenía completo el dinero en ese momento, pedí prestado, vendí lo que tenía y lo que no tenía y me hice del espacio. Yo llego a Guadalajara en el 80. En aquel momento cuando yo llego era una ciudad ideal, definitivamente, ¿no? Entonces me doy cuenta que cuando llego, pues que no había una escena muy grande de nada, prácticamente, no había mucho. Bueno, ya estando aquí empecé a hacer conciertos en distintos puntos, empecé a apoyar a algunos grupos, me vi involucrado con algunos grupos de música. Porque en el pasado era muy difícil, o sea, había muy pocos foros, realmente había muy pocos conciertos. Sí recuerdo, por ejemplo, la era de Gerardo Hechizo en el Bananas o el Personal tocando en la Peña Cuicacán. En aquel entonces, ya a principios de los 90s, ya había un movimiento ya más generalizado. Estaban saliendo un montón de bandas y veníamos de un vacío de conciertos muy grande que fue desde el 68 hasta el 84, 80 más o menos, que más o menos lo que duró ese lapso sin que hubiera un movimiento fuerte. El Personal realmente, si puedo dar mi opinión, es una porquería. Al principio yo pido el permiso, voy al ayuntamiento, voy primero a hablar con el presidente municipal, un tipo sumamente conservador. Pues ya le explico que es un centro cultural para jóvenes básicamente, que me interesa era
íbamos a difundir cierta cultura que no era muy difundida en la ciudad pues eso, que me dieran chance de trabajar. Esa fue mi principal guerra, mi lucha, porque no entendían esta cultura, las autoridades siempre estaban así como, no les gustaba el tipo de jóvenes que se juntaban en el Roxy. Entonces empezó una guerra que fue muy cansada y desgastante contra el ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento contra el... Hice mucho hincapié que era Centro Cultural Roxy, subrayando mucho el centro cultural. ¿Por qué? Porque precisamente la guerra con la que me iba a enfrentar, o sea, el concepto de cultura para el ayuntamiento era el degollado y la filarmónica. Lo demás ni lo veían como cultura, no veían otras expresiones que al contrario las estigmatizaban y les tenían hasta miedo. Pues así, esa es la historia del rock siempre, ¿no? O sea, de repente hay gente que nos considera como personas cultas o interesantes o líderes de opinión, pero hay otra gente que solo los considera drogaditos, que fascinerosos, ¿no? O sea, gente que está como en el escalón más bajo de la sociedad. Pues sí, definitivamente, y sobre todo el rock and roll, más que nada, ¿no? Desde esas épocas el rock and roll se satanizó mucho, diario, toda la vida nos tacharon de los marihuanos, los drogadictos. A principios de los 90 pues surge el lugar del Roxy, y a raíz de eso pues se abrió un espacio más amplio pues para albergar a todos esos grupos que no había cabida para tantos grupos. No vine, a Guadalajara como 4 años, creo que hasta el 92 o 93 regresé a Guadalajara y me di cuenta pues que ya había otra cosa, ¿no? En esos años había, como hoy, mucha gente interesada en expresarse culturalmente, en que lo hace por fuera de los canales oficiales del Estado. La cultura de Guadalajara sufrió una importante transformación para su bien el día en que el Roxy pasó de ser un cine en escombros, olvidado, al espacio más importante en la vida cultural de esa ciudad. Mano Negra de Francia, Radiohead y los Cranes de Inglaterra, Paralamas de Brasil, Negu Gorriak de España y todas las bandas de rock mexicanas como Caifanes, Maldita Vecindad, Santa Sabina, Puca y los raves más importantes han tenido este monumental teatro como escenario de las más intensas e inolvidables presentaciones. Pero el Roxy no ha sido utilizado meramente como un espacio exclusivo para la música, sino que se ha abierto para dar cabida a un sinnúmero de expresiones artísticas como la danza, la plástica, la literatura y la fotografía, por mencionar algunas. Desde este lugar, nosotros veíamos gigante, ¿no? En el escenario de Roxy, que veíamos que tenían un lugar, de alguna manera nos relacionamos con la Cubacha, con la última capital de la Cubacha, que era lugar que estaba en México, en la Ciudad de México. Y pues te digo, era pues lo que sigue siendo, ¿no? Un galerón, un lugar grande, un cine pues ya sin butacas, con la bajadita. En lo personal me gustaba mucho su acústica, no era, a pesar pues de que fue un cine, creo yo que sonaban muy bien las bandas ahí. No había nada organizado, el equipo de sonido no había quien manejaba el equipo de sonido, no había un lugar específico para los conciertos. Y el Roxy vino a abrir ese espacio. Yo creo que era uno de los pocos lugares en Guadalajara en aquel entonces donde uno podía acercarse a esas ofertas y era como un oasis casi ¿no? En la ciudad para quienes nos gustan, digamos, los estilos no convencionales, ¿no? El sitio en donde tocaban como los grupos de cierto modo emergentes, ¿no? Sino era donde venían las bandas nacionales y las bandas internacionales que venían acá a Guadalajara. De lo primero que recuerdo es eso, ¿no? Ese lugar viejo. Mi mamá me platicaba en ese entonces, cuando yo le decía que bueno, está el Roxy, un concierto, me decía, ¿al Roxy? El Roxy que fue cine en los años 50, y yo sí, pues yo supongo, el cine, Mezquitán 80, pues sí es ese cabrón, ¿no? Yo ahora hacen conciertos ahí. Rogelio casi siempre estaba en el Roxy, entonces era como muy común, de repente pasar por ahí, bajarse por el auto y ir a saludarlo. Estaba la cantinita de lado, tomarse una chela, etcétera. A veces él tenía algunos invitados, me decía, Blanc, vente, que va a haber, qué sé yo, viene fulanito de tal, ¿no? Entonces era además, digo, del centro cultural, del foro de conciertos, pues era el lugar donde estaban amigos. A veces estaba el Cheto ahí también, en las tardes, ¿no? Entonces iba uno ahí a pasar, y estaba la tienda esta, pues, de discos, que siempre estuvo ahí por
mucho tiempo. Igual pasabas ahí a asomarte básicamente, a buscar a los amigos, ¿no? Y pues bueno, yo mi ritual era irme temprano. Por ejemplo, si el concierto empezaba a las 6 de la tarde, yo me iba desde las 3, 4, tomaba el 142, me dejaba ahí unas cuadritas, me bajaba, fuera solo o con amigos, porque tengo que llegar solo. Me bajaba del camión, si iba con cuates, pues poca madre, porque pues ya traía mi cotorreo. Entonces llegábamos y era directo, te digo, a la tienda de enfrente, a la vinata de enfrente, al expendio, por tu chela en bolsita, tu caguama en bolsita, que en ese entonces creo que costaban como 10 pesos la caguama. Y pues no era una, eran un chingo, era ir y a cada ratito cruzarte la de Hidalgo por otra y otra, ya te metías pedo al pinche Roxy, ¿no? Al menos el público de Roxy era muy estaban escuchando y les gustaba, nosotros notábamos que les gustaba. Pues básicamente yo recuerdo mucho conciertos que tenían que ver con toda la cultura metalera, ¿no? Jóvenes metaleros. Luego hubo muchos chavos que iban, que seguían estas culturas de los góticos y los darks, ¿no? En algunas ocasiones empezaba ahí el movimiento electrónico, por ahí en los ravers, ¿no? Aquí otra vez estoy haciendo otro, a las puertas del Roxy, estoy a punto de entrar a un rave. Es una especie de ceremonia de gente que rinde un culto a la danza, a bailar, a mover el cuerpo y a liberar energías que tenemos ahí bloqueando emociones. O qué sé yo, esto es algo muy antiguo y que, bueno, finalmente después de muchas malinterpretaciones ya tenemos este tipo de eventos en Guadalajara. Esto en otros países llega a ser tan importante o más importante que un concierto de rock. Creo que era el único lugar en la ciudad donde se daba esta mezcla social y se daba de una manera muy armónica, una convivencia increíble. Yo creo que el Roxy, como otros espacios, es una muestra de cómo pueden conjuntarse chavos con distintos intereses culturales y pasársela bien, ¿no? Pues hacer de una forma bien agradable. Entonces, digo, eso fue lo que siempre me llamaba la atención del Roxy, la diversidad de los grupos y de las tribus. Pues. Porque llegabas a Mezquitán 80 y veías la cuadra llena de camisas negras y decías, güey, estoy como en mi casa, güey. O sea, estoy llegando a una parte que es mía, güey. Y estaba bien perro porque se mezclaba toda clase de géneros y de clases, aunque suene mamón, pues, si no quiero ser despectivos, sociales, ¿no? En aquel entonces no había esa división, todos éramos, eso sí, outsiders, ¿no? Ya después, no sé por qué, ya desde los 90 se empezó a dividir ahí estos géneros, pero en aquel entonces no, pues había punks, metaleros, había de todo, pero no había esa diferenciación, pues no había un poco más de camaradería. Veías desde la banda que se veía más humilde hasta el güey pepón que traía sus pinches Ray-Ban, pero traía su camisa de Leprosy o de Transmetal, güey. Y la banda en general, todos se mezclaban igual ahí, cabrón. Ahí no había como una distinción, no había nada, porque igual veías al Fresa en la esquina y al lado veías a los güeyes acá que venían, no sé, güey, de Santa Chila a ver también el concierto y estaban al lado uno con otro y a veces hasta chocando la pinche caguama en bolsita, ¿no? De salud, o sea, era un ambiente y era una convivencia chingona. O sea, por ese lado yo creo que en el aspecto legal, pues el Roxy nunca quedó mal, cabrón.
meses aquí en Guadalajara, cuando un amigo llegó y me dijo que pues, había que comprar los boletos para el Roxy porque se iba a presentar Radiohead, ¿no? Y a mí se me hacía algo increíble. En la Ciudad de México había tenido la oportunidad de verlos. Entonces ahí fue donde dije, bueno, creo que sí hay como mucho movimiento cultural aquí en Guadalajara, aunque no en los canales oficiales. No, era gente que conocía, que coreaba sus canciones. A mí me pareció una experiencia inolvidable, fantástica, porque el Roxy es un lugar muy pequeño, y tener una banda de ese nivel tan cerca, uno puede ir a ver los estadios ahí que se ven chiquititos, no, ahí uno lo estaba muy cerca, aunque te tocara hasta atrás, estás muy cerca. ¿Para qué les digo más? Mejor los dejo, vamos a Chichín y con Radiohead. Is it a special feeling coming over here to Mexico? Yeah, especially in as much as we've had a lot of letters over the past year from Mexico. Maybe you could help other bands in England, like tell them to come over here because it's okay to play over here. Some people wouldn't come over here. Well, we kind of consider it a privilege to be asked to play anyway, really. So I think that there still needs to be a bit of work. You know, there's a lot of things go wrong. We have a very patient crew because things are breaking down and stuff. But you know, I mean, the word will get back that we've been here, and I'm sure that'll have some sort of effect. Well, there were two like strong singles, Creep and Stop Whispering, and in Latin America you became very popular with both of them. So now, when this new album available? I mean, first of all, you were in Mexico. What did you think about Latin America? We were extremely happy to play in Mexico, partly because we played outside Mexico City, and we really did tour Mexico. And we'd arrived in towns where English bands had never played before, and we just never played before. We just hate the idea of bands that would go into the capital city for one day, play one show, and then fly out. We didn't like the gigs in the city, but the gigs in the country were crazy. They were hard work. I mean, there was one show we turned up at, was it Guadalajara? Turned up, and the venue was this huge stone theatre with like a plug hanging off the wall on the stage, and that was it. Holes in the wall, the only power, you could see daylight out the roof, and it was, oh my God, we had to, you know, build the stage, build the PA, and rebuild everything, and it was hard work for the crew, and it was, every day was something was going to happen, you know, it was because no band had ever been there before. It was groundbreaking was the word that was used when being polite. Llegaron unos jovencitos de la Universidad de Guadalajara que eran los que organizaban el show en un lugar legendario que se llama el Roxy, un edificio que estaba y sigue a punto de caerse. Nos llevan a descansar y nos dicen, bueno, a las 7:30 nos vamos. Entonces nos vemos en el lobby. Pasan por nosotros y nos subimos a una camioneta. Todo el mundo ya estaba descansado, estaba feliz. Tom estaba de muy buen humor, estaba contando chistes, riéndose, jajaja. Todo el mundo estaba súper alegre. Vamos en la camioneta, el jovencito de la universidad empieza a ponerse preocupado. Están fallando los frenos, cabrón. Están fallando los frenos. Como nadie hablaba en español, pues seguían todos, jajaja, sí, no va. Entonces, y este güey... ¡Ah! Y empezó a gritar así. La camioneta iba hacia toda velocidad a punto de chocar y entonces estaban así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! El tipo afortunadamente giró hacia el volante y dio trompos la camioneta y quedamos así, no te miento, del poste. Temblando, así nos bajamos, tomamos un taxi y nos fuimos al Roxy a reventar. O sea, yo nunca había visto al Roxy tan lleno y había habido shows legendarios. Me vino a la memoria la frase esta que decían de puta, el Roxy no aguanta un show más. Entonces decía, puta, ya no me imagino que empiece Radiohead a tocar así la primera canción y cuando toquen Creep empiecen a caer piedras y muramos todos ahí. Bueno, no pasó. El show fue probablemente el show más brillante que he visto en mi vida. Lo dieron todo. Fue un show salvaje, fue un show increíble.
Roxy, pues, porque el Roxy llegó a ser un monstruo, cabrón. Chingo de camiones foráneos, güey, por todo Hidalgo estacionados, porque venía banda de toda la República a ver a la banda aquí, güey. Venían a Guadalajara al Roxy, güey. ¿Por qué? Porque incluso la banda de fuera sabían que el Roxy en Guadalajara era un pinche lugar mítico, cabrón. Y me decían, es que yo quiero ir a conocer el Roxy, cabrón. Quiero vivir un concierto en el Roxy, cabrón. Entonces, eso te habla de que el pinche lugar hizo ruido no nomás en Guadalajara, pues. O sea, llegó a 8 lugares. ¿No? Yo pienso que bueno, que en cierto momento todas estas agrupaciones que venían pues, de Sudamérica, digamos Babasónicos, de la que yo ya hablé hace rato, pues tenían ahora Guadalajara también en la mira, porque había finalmente como un sitio donde venir a tocar, ¿no? En el pasado, pues básicamente no, o sea, Guadalajara sí por un tiempo, la verdad es que había conciertos locales y nacionales, casi, digo, no venían muchas bandas de Sudamérica. Tampoco existía eso que llamamos como el rock en español, se fue dando poco a poco, ¿no? Paulatinamente. Pero sí, claro, o sea, yo creo que ya en cierto momento decían, bueno, me tocó ver Escape, por ejemplo, en el Roxy, que una banda española, ¿no? Que vino directamente ahí y que en el momento de a lo mejor de trazar una gira decían, pues es que hay un espacio en Guadalajara en el que puedes tocar, donde la audiencia está orientada hacia el rock, donde, ¿cómo se llama? Te la vas a pasar muy bien, porque en realidad el Roxy también tenía como su magia muy particular, esta cosa que tenía como que permitía una interacción muy clara entre el artista y el público, ¿no? Era un espacio formal, un espacio como muy informal, alternativo, independiente, y en ese sentido, bueno, yo creo que las agrupaciones empezaron como a verlo desde fuera, porque lo tenían ahí situado como una posibilidad para venir a tocar a Guadalajara, ¿no? Que si evaluamos lo que logró Rogelio Flores con Roxy, sale aprobado por todos lados, ¿no? Yo que lo que más importa realmente, lo que dije hace rato, ¿no? Que Roxy sí se mantuvo varios años y eso cuesta mucho trabajo. Rogelio le costó mucho trabajo. Se mantuvo como un espacio alternativo, disidente, crítico, y aguantó muchos embates del gobierno panista. Eso por un lado, el Roxy nos permitió acceder a exponentes musicales que venían de cualquier lugar del mundo, Novice Colder Than Dead, Radiohead, Fangoria, en fin, ¿no? Como que eso, o sea, que lo posibilitó. Además era pues, la aventura de los que queríamos que la ciudad cambiara y se transformara, ¿no? Por eso fue tan perseguido, porque sí, durante muchos años hubo una persecución muy insistente por parte de la policía. Y yo no vi como que algo diera luz a que el PAN iba a apoyar más el movimiento. A pesar de todo eso, este cabrón del Roxy creo que hizo muy bien su chamba y nadó contracorriente, porque te digo, nos trajo bandas que pues en su momento, para empezar, nunca pensamos verlas aquí. Entonces, desde ahí, pues una cosa chingona, ¿no? Porque el güey apostó por la escena tapatía y apostó por su lugar. Ahora sí va en serio la espectacular reapertura del Roxy con 4 arrasadores conciertos. Vete al frente este 30 de octubre con Azul Violeta, La Dosis, Verde Amarelo, Rostros Ocultos. Explota el 31 de octubre con Cuca, Garigoles, Guillotina. También vete a la carga el 1 de noviembre con Equimosis, La Barranca, Naranja Mecánica y Catarsis. Pierde el control el 2 de noviembre con Christian Death, Angelique y Diet of Worms. Venta de boletos en taquilla. Roxy al ataque. Recuerdo también, o sea, no solamente la etapa en la que Rogelio Flores estuvo como al frente, sino cuando se asoció con Juan Carlos de la Torre y con Fernando Lebrija, que fue como una etapa ya posterior, casi como la última etapa del Roxy. Entonces pudo haber otra vez presupuesto y entonces se consiguieron como varias cosas. Yo colaboraba con Fernando Lebrija en un programa que hacía en Canal 4 que se llamaba Generación X, que también hablaba un poco de esta cultura joven. O sea, el Roxy, Generación X, el siglo XXI nos dieron como posibilidad un poco también como de expresarnos, ¿no? O sea, de buscar maneras de amplificar esas inquietudes que teníamos, ¿no? Pues no, nada, no vamos a agradecerles
públicamente ahora sí a Rogelio y a Paco y a Sergio Ruiz, todo lo que hicieron por nosotros en esos tiempos. Un abrazo.